Saludos distinguidos participantes. Continuando con el tema de ClipView, vamos a ver ahora cómo logramos hacer un filtrado de datos, de manera que lo que se escriba en este text box y luego pulsemos un clic en el botón buscar, pues se muestre en este Grid View. Recuérdense que por el momento lo que tenemos es una consulta general. Voy a proceder a ejecutar el programa para ver lo que hicimos en la clase anterior, que fue simplemente crear un Grid View que mostraba los datos de la tabla persona de la base de datos llamada WAFA. Hasta ahora simplemente lo que hace es mostrar esos registros, pero no tiene más utilidad que esa. Vamos a darle unos segundos para que muestre. Bien, como pueden observar, tenemos ya la interfaz que muestra el Grid View con sus respectivos registros. Tenemos el text box y tenemos el botón. ¿Cuál es la idea? Que si yo escribo, por ejemplo, Annie y le doy un clic a buscar, pues me filtre todas las personas cuyo nombre sea Annie. ¿Ven? Esa es la utilidad de la consulta. Pasamos a explicar la forma en que vamos a lograr eso. Bien, recuerden que cuando creamos en la clase anterior el Grid View, que es este componente que está aquí, en conjunto con él se agrega un nuevo objeto que es el Data Source, SQL Data Source. ¿Qué ocurre? Que ese objeto es quien alimenta realmente al Grid View. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí al botón buscar y en el botón buscar vamos a escribir el objeto SQL Data Source y vamos a buscar la selección que se llama Select Common. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a pasar es un comando select que se va a encargar de hacer el filtrado. Entonces, entre comillas, aquí dentro va a estar las sentencias SQL que se van a encargar de hacer esa función. ¿Qué ocurre? Que ya la primera parte la tenemos creada. Recuerden que cuando hicimos nuestro Grid View en la clase pasada, especificamos un select con las columnas. Si usted selecciona el SQL Data Source y se va a sus propiedades, se va a dar cuenta que dentro de las propiedades hay una que dice Select Query. Si usted le da un clic y va a los puntos, va a ver que ya aquí está preestablecida la sentencia Select con los campos y los alias que usted quiere mostrar de esa tabla. Entonces, para ganar tiempo, vamos a copiar esa sentencia y la vamos a poner aquí dentro de la comilla que está el signo de igual, es decir, dentro del select common, y le vamos a decir que queremos hacer ese mismo select, pero le vamos a agregar la sentencia where. La sentencia where, como ya todos sabrán, es la que se va a encargar de hacer la comparación entre el campo de mi base de datos y el contenido que esté escrito en el text box. Para este ejemplo vamos a buscar por nombre de persona, es decir, por non-per. Aquí lo escribimos y decimos where non-per like, abrimos apóstrofe, signo de por ciento que va a servir de comodín para yo buscar, más el txt nombre, que es el objeto txt que va a tener el contenido que yo quiero buscar, punto text. Concatenamos nuevamente, signo de por ciento, cerramos el apóstrofe, y cerramos la comilla.
¿Qué hemos hecho con esta sentencia? Lo que hemos hecho es filtrar por el campo nombre. Ya eso va a depender por qué campo quiera filtrar, si es por el nombre, si es por apellido. La idea es ponerlo aquí, o en caso de que se quiera filtrar por más de uno, deberían utilizar entonces los condicionadores lógicos como el OR, por ejemplo. Pero para nuestro ejemplo necesitamos solamente un solo campo. ¿Por qué utilizo signo de por ciento delante y signo de por ciento detrás? Porque quiero hacer una búsqueda sin importar la posición. Me explico. Si solamente le pongo este signo de por ciento, significa que la búsqueda va a ser de izquierda a derecha. Imaginemos el ejemplo anterior donde yo escribí AN. Imagínense que usted le ponga solamente AN, o sea, A-N. Él va a buscar todos los nombres que comiencen con AN. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de izquierda a derecha. Pero si lo hago así, de esta forma, y escribo AN, si yo quito eso, él solamente va a buscar a Annie, pero si escribo Ramona, no lo encontraría. ¿Por qué? Porque Ramona está en la parte derecha. Ahora, si yo utilizo el signo de por ciento, tanto a la izquierda como a la derecha, no importa la posición, no importa lo que yo escriba, él va a hacer una búsqueda de ese texto, sin importar la posición donde esté. Una vez creado esto, volvemos aquí debajo y al objeto SQL Data Source lo refrescamos con la sentencia de los datos, que cometimos un error, data bind, no terminando con la sentencia .ing. Data bind se va a encargar de hacer refrescar esa consulta. Ya con esas dos líneas nosotros logramos que se haga una búsqueda o que se haga un filtrado en nuestro grid view. Vamos ahora a ejecutar esa consulta para demostrar que estos datos van a ser. Pues bien, vamos a hacer la prueba, vamos a escribir ANI, vamos a darle a buscar. Pero si yo no escribo nada y le doy a buscar, él lo que debe hacer es mostrarme todos los registros que tenga esa tabla. No es una buena práctica porque cuando tienes una tabla que tenga, por ejemplo, millones de registros, pues obviamente que esto va a ser un desastre. Ahora, la ventaja de esto es que yo, como utilicé el signo de por ciento tanto a la izquierda como a la derecha del campo por el cual estoy haciendo el filtrado, yo puedo escribir cualquier parte que componga ese campo. Que, por ejemplo, si yo pongo los, él me va a filtrar todos los nombres que contengan esas letras de los. Entonces le voy a buscar y fíjense cómo apareció Carlos. Bueno, lo dejo que hasta aquí con esta parte. Ya más adelante vamos a seguir dando continuidad a esto. Simplemente decirle que evalúen este video. Quizás pedirle que evalúen el video no sea una cosa del otro mundo, porque siempre es mucho más fácil evaluar el otro que evaluarnos nosotros mismos. Estuvo con ustedes Diógenes Martínez.